¿Qué dice la Biblia sobre el narcisismo? Sean todos bienvenidos. El narcisismo se define como tener un interés o admiración excesivos por sí mismo y por la apariencia física. La palabra, aunque aparentemente moderna, ha existido durante mucho tiempo. En la mitología griega, Narciso era conocido por su belleza y una fijación excesiva en sí mismo y en su apariencia exterior. La historia que se cuenta de él es que, tras ver su reflejo en un pozo de agua, se enamoró de sí mismo como si fuera otro ser humano. El apóstol Pablo identificó y describió el narcisismo en la Biblia en 2 de Timoteo en algún momento entre el año 90 y 140 después de Cristo. Esta sabiduría divina nos ha llevado a donde estamos hoy, donde psicólogos y profesionales de la salud mental han identificado 9 rasgos narcisistas descritos en el DSM-5, o el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición. Al igual que en el DSM-5, en la Biblia encontramos que los narcisistas 1. Son amantes de sí mismos. Estas personas están absortas en sí mismas, se mirarán en el espejo y admirarán su belleza exterior. Esto se conoce como enamorarse de sí mismos. También piensan que son más especiales que los demás o que deberían recibir un trato especial. 2. Son amantes del dinero. Junto con su amor por ellos mismos está su amor excesivo por el dinero. Tener mucho dinero, o la apariencia de tenerlo, compensa cualquier cosa que les pueda faltar en su apariencia física y su carácter. 3. Son jactanciosos, orgullosos y vanidosos. Tener belleza física y o dinero puede hacer que una persona sea jactanciosa, orgullosa, con derechos y engreída. Estos narcisistas están siempre preocupados por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. 4. Son abusivos y brutales. El narcisismo puede hacer que una persona sea abusiva y cruel. A menudo controlan y esperan tener todo el poder en cualquier relación. El abuso y la crueldad son razones que están detrás del abuso físico y emocional. Los narcisistas también carecen de empatía. 5. Son desobedientes a los padres. Mientras los niños son pequeños y necesitan que se cubra el 100% de sus necesidades, los padres pueden convertirse en una persona divina en la vida de sus hijos. Y a medida que el niño envejece, los padres le enseñan cómo obedecer la autoridad amorosa sobre ellos, que es Dios. El narcisista desobedece de frente a los mandatos divinos, como un niño rebelde desobedece a sus padres. 6. Son ingratos. Las personas con narcisismo no son agradecidas y nunca están contentas con lo que tienen. Simplemente no es suficiente, nunca es suficiente y siempre van a querer más. 7. Son impíos, pecadores, impetuosos y traicioneros. El narcisista no teme a Dios ni a su castigo por sus pecados, los cuales son fruto del no arrepentimiento. Es posible que ni siquiera tengan respeto por las leyes terrenales, que han sido establecidas por Dios, quien es la cabeza soberana en general. 8. No tienen amor y no son amantes del bien. El amor es paciente y amable, no egoísta ni se enoja fácilmente. El narcisismo es lo opuesto a todo lo escrito en 1 de Corintios, pues las relaciones fracasan cuando se enredan con el narcisismo. La Biblia dice que nacemos pecadores desde la caída en el libro de Romanos. Esto significa que nacemos con tendencias pecaminosas y sin capacidad de ser justos por nosotros mismos. Lo que llamamos naturaleza humana, la Biblia lo llama la carne en el libro de Gálatas. Gran parte de nuestra naturaleza pecaminosa es un enfoque total y absurdo en el yo. Este enfoque, llamado también egocentrismo,
es la forma en que los bebés ven y experimentan el mundo. El narcisismo es como el egocentrismo en el sentido de que el adulto sigue aún relacionándose con el mundo como un bebé, y esta es una perspectiva que impide el crecimiento personal, como también impide manejar relaciones sanas a quienes poseen estos rasgos de personalidad narcisista. Las teorías psicológicas sobre el narcisismo sugieren que la persona narcisista utiliza mecanismos de defensa para idealizarse a sí mismo y no tener que enfrentarse a sus errores, los cuales vienen a ser sus propios pecados, o no enfrentarse a sus defectos, los cuales se reflejan en su estado caído delante de Dios. El diagnóstico del trastorno narcisista de la personalidad describe los patrones de comportamiento de una persona narcisista como altanera, insensible, manipuladora y envidiosa. También los narcisistas poseen un desmedido sentimiento de autoridad y grandeza. Desde una perspectiva bíblica, está claro que estas condiciones del corazón se deben al orgullo, el cual es pecado, según el libro de Proverbios. La Biblia también nos dice en el libro de Filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el narcisista desobedece, sistemática y absolutamente, este mandato bíblico. El orgullo es la mayor razón por la que las personas no sienten que necesitan un Salvador o el perdón de Dios. El orgullo les dice a estos mismos que son buenas personas o que tienen un buen corazón. El orgullo también ciega a las personas narcisistas ante su responsabilidad personal para con los demás y ante su propia responsabilidad frente al pecado. El narcisismo, o dicho de otro modo, el orgullo, enmascara el pecado mientras que el Evangelio revela la verdad que lleva al arrepentimiento por el pecado. Los rasgos narcisistas pueden ser peligrosos porque, en el peor de los casos, llevarán a una persona a destruir a otras personas para satisfacer los deseos de la carne, como se nos indica en el libro de Segunda de Timoteo. La Biblia aborda los temas relacionados con el narcisismo como parte del ser natural pecaminoso de una persona en el libro de Romanos y en el libro de Juan. Las personas son esclavas de la carne hasta que ponen su fe en Jesús, quien libera a los cautivos. Luego, los creyentes ya no son esclavos del pecado cuando el Espíritu Santo comienza la obra transformadora de la santificación en sus vidas. Sin embargo, los creyentes deben rendirse al Señor y humillarse ante Él para adquirir la perspectiva de Dios en sus vidas y no una perspectiva egoísta, como se nos indica en el libro de San Marcos. El proceso de santificación consiste en alejarse del yo, o sea, del narcisismo, y volverse hacia Jesús, o sea, hacia la liberación del yo. Todas las personas son narcisistas hasta que aprenden a disimularlo, y a desenvolverse en el mundo o hasta que reconocen el orgullo que les genera su propia carne y se arrepienten de sus pecados. El Señor ayuda a las personas a salir del narcisismo cuando reciben a Jesús como su Salvador, como está escrito en Romanos. El creyente que rinde su vida a Dios es empoderado para comenzar a amar a los demás como a sí mismo. Pues el libro de Marcos nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Esperando que este podcast haya sido de vuestro provecho y haya aumentado nuestro conocimiento bíblico respecto del narcisismo, me despido de ustedes, no sin antes agradecer su amable compañía. Felicidades y hasta pronto.